Noches. Un saludo nuevamente a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a esta cuarta sesión de la parte formativa del proyecto compartido Juventudes Renovando la Política. Ya estamos a la mitad de este proceso formativo, lo cual es bastante bueno. Bueno, agradecemos su puntualidad y su asistencia. Antes de iniciar con esta cuarta sesión, nos gustaría dar o hacer dos menciones. La primera es que el día de hoy les hemos compartido por correo y por el grupo de WhatsApp el enlace para que se puedan inscribir en la plataforma Red Pública, una plataforma que impulsa el PNUD. Y en esta plataforma van a poder encontrar la grabación de las sesiones, así como también las presentaciones. Y es un espacio en el cual van a poder también interactuar con sus otros compañeros, compañeras, dar algunos mensajes, opiniones. Entonces los invitamos a que se puedan inscribir en la plataforma y máximo en el periodo de un día los van a aceptar y van a poder tener acceso a la misma. ¿Sí? Eso por un lado y por el otro, hacer una invocación nuevamente a que este es un espacio en el cual nosotros queremos que tanto las y los jóvenes tengan un espacio de respeto y de encuentro y de no nos concentremos más en las coincidencias que en las diferencias que podamos tener cada uno de ustedes, dependiendo de sus posturas ideológicas y los partidos que provengan, ¿no? El día martes tuvimos un debate en el chat un poco álgido, entonces la idea es que siempre nos tratemos con respeto y como dice el nombre, cada uno tiene un partido, pero también tenemos objetivos compartidos, objetivos que nos unen. Y eso es creo que lo más importante, centrarnos en el tema y centrar justamente en las coincidencias que podamos encontrar y evitar cualquier confrontación o intercambio de opiniones que de repente se escapen un poco del tema o no vayan a llegar a un buen puerto. Entonces, solo queríamos pedirle eso para tener en consideración antes de iniciar con la cuarta sesión. Muy bien, y esta cuarta sesión para nosotros es muy importante, abordará el tema de participación política de las mujeres, medidas para combatir la violencia contra la mujer en la vida política. Y para eso contamos con la participación de la ponente Laura Albain, quien es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como asesora institucional en el diseño e implementación del Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres, Ley 474 en la Ciudad de Buenos Aires. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y es docente regular de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral aborda la problemática de la paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Ha publicado artículos en diversas revistas de ciencias sociales y capítulos de libros sobre la dinámica que adopta el fenómeno del acoso y violencia política en América Latina. Es para nosotros un gusto darle pase a Laura Albain y agradecemos su participación. Bueno, muchas gracias, Carlos, Andrés, por la presentación y también quiero agradecer a Jordan por toda la predisposición logística y la articulación que hemos tenido para poder realizar esta sesión. Bueno, en principio quiero agradecer en forma personal a las instituciones convocantes, al PNUD y al Jurado Nacional de Elecciones, porque son espacios realmente que son para celebrar, ¿no? Estar pensando en procesos de capacitación en estas instituciones claves como son los partidos políticos y pensar en unos destinatarios que muchas veces no son abordados como son los jóvenes de los partidos políticos, ¿no? Así que bueno, es una gran oportunidad que tenemos a través de este curso de formación. Voy a presentar con ustedes un PowerPoint. La dinámica que me gustaría que adoptemos es que ustedes me puedan interrumpir, ¿sí? Levanten la mano o me escriben por chat para que puedan hacer las consultas que consideren pertinentes y lo podamos articular con los contenidos en forma guiada y no dejarlo para lo último, ¿no? Si bien a lo último de la sesión podemos abordar las inquietudes que les queden pendientes, pero me parece mejor que vayamos trabajando juntos y juntas. Bueno, voy a pasar a compartir una pantalla, la presentación con ustedes. Bueno, la sesión que nos convoca hoy, ¿sí?
está relacionada, o lo que el eje que vamos a estar trabajando es la participación de la política de las mujeres y las medidas para poder abordar institucionalmente la violencia contra las mujeres en la vida política, ¿no? Como ustedes sabrán, cuando estamos hablando de expresiones de violencia de género y en especial asociadas a la participación política de las mujeres, no estamos hablando de un fenómeno nuevo, ¿no? De una problemática nueva. Como ustedes saben, las mujeres tienden a ser discriminadas cuando ejercen sus derechos políticos y electorales, ¿no? Lo novedoso, esto fue a lo largo de la historia, ¿no? Por eso eh, han logrado el voto más tardío respecto a los varones y otros derechos políticos en forma tardía, ¿no? Entonces, lo novedoso que tenemos iniciado este milenio es el reconocimiento y visibilización de esta problemática a través de un concepto específico, ¿no? Que en el caso de Perú, eh, inicialmente se abordó con el nombre de acoso político, pero hay cierta tendencia en la región de hablar específicamente de violencia contra las mujeres en política a fin de poder clarificar el concepto, ¿no? Ahora vamos a ir trabajando qué está pasando en América Latina con esta problemática y qué pasó específicamente o está pasando en el caso de Perú, ¿sí? Entonces, lo novedoso que tenemos hoy en día es que hay un concepto específico para abordar eh, las prácticas de discriminación y otras formas de violencia que tienden a sufrir las mujeres, independientemente de la ideología político-partidaria, cuando participan en forma activa en la competencia político-electoral. Entonces, vamos a introducir a través de algunos ejemplos, y quiero, si ustedes quieren detenerme o hacerme una pregunta, que la hagan, ¿no? Yo ahora les muestro esta foto, ¿no? Esta es del G20 del año 2019. Díganme ustedes si hay algo que les llama la atención, ¿no? Estamos hablando de los países más poderosos, ¿sí? Del mundo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Qué es lo que les llama la atención de esta foto? Si quieren hablar, Bueno, no veo a todos, así que si hay alguno buenas que noches. levantó la mano, yo no los veo, pueden hablar. Acá hay alguien en el chat, a ver. La presencia, sí, femenina es mínima. Exactamente. Lo que estamos viendo es que cuántas mujeres hay. Nada más tenemos tres. Angela Merkel, Theresa May y Christine Lagarde, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieran adicionar? Ustedes, ¿no? Que son jóvenes. Yo tengo entendido que son un grupo de, de afiliados de 18 y 29, entre 18 y 29 años, ¿no? Entonces podríamos pensar también dónde están los espacios para las juventudes, ¿no? En los grupos etarios, como verán, no hay personas jóvenes, también podríamos ver, y hay otros aspectos, ¿no? Asociados a la interseccionalidad que condicionan también el acceso y participación de las mujeres en los altos puestos de decisión, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Si pasa la diapositiva, a ver, perdón, que no pasa la diapositiva. Bueno, miren estas portadas de revistas, ustedes verán que son líderes mundiales muy importantes de ideologías político-partidarias distintas. Por ejemplo, voy a hacer referencia a mi país, Argentina, que es María Eugenia Vidal y Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Como verán, que son de fuerzas políticas opositoras, son tratadas en forma similar, ¿no? Asociadas a la maternidad, a su sexualización, si hay una cosificación, una burla. Los y las invito a ustedes a pensar si han visto portadas de este tipo respecto a varones, a líderes políticos.
¿sí? Esto no tiende a suceder, este abordaje mediático tiende a ser asociado solamente a las mujeres. Veamos otras noticias, ¿no? Dice, Pipo Alfonso trató de gata Flora a decir más, y esto es en el caso de Paraguay. Como ustedes sabrán, los debates legislativos muchas veces vienen acompañados de cuestiones de estereotipos de género, ¿no? Es muy común escuchar que a las mujeres no la atendieron o que vaya a lavar los platos. Sí, Erwin tiene una duda. Sí, Erwin, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hasta qué ¿Qué tal? punto se puede decir que es parte de la sociedad? Disculpen si hay bulla porque acabo de salir del trabajo, pero ya. Eh, ¿Hasta qué punto se puede decir que es parte de la sociedad? Porque, por ejemplo, cuando pasa la diapositiva de los medios de comunicación, entendemos que ya son medios que tienen relevancia en la sociedad. Ahora, para esos medios ya tienen un cierto grado de poder adquisitivo, ya tienen un posicionamiento, ya tienen varias dinámicas que les permiten ejercer poder e imponer ideas o ideologías. Ahora, si tienen esa capacidad, no significa que la sociedad per se piense así, sino que tiene un camino para que la sociedad capaz pueda condicionarse a ese tipo de pensamiento. Justamente iba una pregunta o sea, capaz una pregunta era eso, o sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos verlo como un accionar de la sociedad misma y no simplemente de ciertas élites o ciertos grupos? Bueno, muchas gracias, Erwin. En sí, cuando estamos hablando de violencia política contra las mujeres o acoso político, como es más conocido en el caso de Perú, y que en Bolivia también se distingue entre acoso político y violencia política en razón de género, estamos hablando de esa expresión de violencia de género. La violencia de género está diseminada y reproducida a nivel social, ¿no? Y por supuesto que la política no es un espacio aislado, ¿no? De eso que sucede. Y uno de los actores claves para, en lo que concierne a la competencia político-electoral son los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación tienen la posibilidad de realizar este abordaje porque a nivel social existe cierta tolerancia, ¿no? Hacia la violencia de género y hay un consumo de estos tipos de violencia, ¿no? Es acreditada la burla y descalificación hacia las mujeres, por eso es que los invitaba y las invitaba a pensar y reflexionar si han visto portadas de ese tipo sobre varones, ¿no? Pero los medios de comunicación como actores clave a nivel social y no solo de una élite política, porque vemos que la violencia de género no tiene clase social, ni raza, ni edad, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que los medios de comunicación son uno de los actores con los que tenemos que trabajar también para poder hacer un abordaje de la realidad libre de forma de estereotipos y discriminación hacia las mujeres. Sí, David, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Y un saludo a todos. ¿Qué tal, David? Tendría cierta observación con la señora Cristina Fernández de Kirchner. No sé si sea específicamente por ser mujer, ya que es la segunda, tengo entendido, mujer que ejerció la presidencia en su país después de Isabel Perón en los 70, pero más bien por lo que representó sus 8 años, llenos de corrupción, estancamiento económico, y luego lo que vendría a devenir el Partido Justicialista, ¿no? El Frente de Todos, Unión por la Patria, y ahí se le veía a Alberto Fernández y a Sergio Massa. Además, en la muerte del fiscal Nisman y otras serias dudas en torno a su transparencia. Entonces, más que nada, la figura de jefatura de Estado. Bueno, lo que dices, David, es independientemente del abordaje que estamos viendo en los medios, en el ejemplo que yo di, ¿no? Porque en el ejemplo es claramente que está relacionada, asociada a Cristina Kirchner, así como su colega opositora, María Eugenia Vidal,
porque está estereotipada por cuestiones de género. Ustedes verán que está dando el pecho, la maternidad. Después podemos discutir, sería otra cuestión, hablar de la gestión de la expresidenta, eso sería otra cuestión, o que si hiciéramos referencias, o si yo hubiera puesto de ejemplo el caso donde la apuntaron a Cristina Fernández de Kirchner, que sí es un acto de violencia política, pero a mi entender no tiene el componente de género. Ahora cuando vayamos avanzando vamos a ver que cuando hablamos de violencia contra las mujeres en política, estamos hablando que el motor de impulsor de esos actos es por el solo hecho de ser mujer. Si a Cristina Kirchner la hubieran puesto de otra forma, ¿sí? En esa portada, solo como una mujer líder, pero no dando el pecho, que sabemos que esto es propio de las mujeres, no estaríamos hablando de una discriminación por motivos de género. En los casos que vimos, específicamente esos dos, están enraizados los estereotipos de género y se intenta reproducir la idea que las mujeres no pertenecen al espacio público, sino su espacio es, por ejemplo, el ámbito privado y las tareas asociadas a la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, sigamos pasando las diapositivas, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Este es un caso de Argentina. Miguel Ángel Pichetto, que es un político, contra la ministra de las Mujeres. Es lesbiana, ¿sí? Podrían haber puesto una mujer. Yo los invito a reflexionar, a ver si escucharon alguna vez decir que un hombre era gay y que habrían puesto un hombre heterosexual, ¿no? Entonces, son formas de abordar las trayectorias políticas y la vida pública de las mujeres en forma distinta que los varones, ¿no? Vamos a otros ejemplos. Miren, las redes sociales, como ustedes sabrán, son otro de los actores clave junto a los medios de comunicación, donde se tienden a reproducir formas de violencia contra las mujeres que se dedican a la vida pública o política. Por ejemplo, miren, acá hay una amenaza de violación hacia una senadora, hacia una diputada en México, ¿sí? Ya quisieras que te violaran, me decepcionas, ¿no? Entonces, estas amenazas, específicamente de violencia física, no tienden a ser, o cuestiones sexualizadas, no tienden a sufrir los varones, sino las mujeres. Y los datos de América Latina y la realidad de la región nos demuestra que muchas veces la violencia que se ejerce online, ¿sí? Pasa a manifestarse en la vida offline. Es decir, que las amenazas suscitadas en el espacio digital tienden a concretarse, ¿no? Entonces, como el caso de Mariel Franco, que ella ya había recibido amenazas a través de las redes sociales y luego ella dijo que la iban a matar. ¿Mm? Y eso finalmente se concretó, que es uno de los casos emblemáticos en la región que visibilizan la problemática de la violencia contra las mujeres en política. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Tu oportunidad ya pasó, cuida a tus nietos, que la municipalidad creo que dice, a ver, que la MUNI no es para ti, fuera mierda, ¿sí? Acá también claramente es contra la alcaldesa de Lima, vemos que hay roles de género por detrás. Ven que es claro que dice, cuida a tus nietos. ¿A dónde la está mandando? Al espacio privado, a la familia, ¿sí? O sea, hay que sacarlas del espacio público a las mujeres. Y ese es el objetivo en sí que tiene la violencia contra las mujeres en política. Es mantener ese status quo que a lo largo de la historia se caracteriza el modo de hacer política por prácticas patriarcales, ¿no? A ver si pasa. Voy a aprovechar y voy a abrir el chat hasta que pasemos. Bueno. David, vos o a usted ya había participado, ¿no es cierto? Sí, una cosa es criticar las gestiones independientemente del género, eso nadie lo cuestiona, por supuesto,
Eh, pero hay prácticas específicas que ahora cuando empezamos a trabajar más académicamente el concepto, vamos a ir a lo concreto, se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. Por supuesto que las mujeres también son corruptas, las mujeres también gestionan mal, ¿sí? Eso no quiere decir que estamos hablando que hay una mujer política eh, que es que no puede ser cuestionada por su gestión, nada más que al momento de cuestionar esa gestión se suelen usar eh, expresiones de violencia de género y otras formas de discriminación por el solo hecho de ser mujer. A ver si pasa la diapositiva. Bueno, miren, ahora les voy a compartir un video, quizás ya lo conocen, es el caso de Juana Quispe, de Bolivia, ¿no? Que fue asesinada, es una concejala que fue asesinada en Bolivia, y a partir de su asesinato fue aprobada una ley que es pionera a nivel mundial, que es la Ley contra el Acoso y Violencia Política de Género. ¿Mm? Y vamos a ver el relato de la concejala antes de ser asesinada. Miren lo que pasó. Cuando la concejala Juana Quispe fue hallada muerta, su caso se hizo emblemático. Juana Quispe advirtió que la matarían. El alcalde y los concejales de Ancoraimes no estaban de acuerdo con el trabajo de ella. Los dirigentes en el Congreso Ordinario número 13 decidieron que la concejala era un estorbo porque hacía un trabajo de fiscalización que les incomodaba, pues ella era parte de una fórmula política de minoría. Estas son algunas de las palabras que Juana contó en un evento de mujeres 6 meses antes de su muerte. Elegida titular, electa. No me dejan ingresar a la sesión, donde no podía llegar ni movilidad, que llegaba, iban. Claro, ellos tenían movilidad del municipio, iban y así mismo he insistido y anuncié amparo constitucional y ganado amparo constitucional. El 30 de septiembre se dictó en mi favor. Me van a matar. Muy bien, estoy dispuesto y me van a quemar. Yo llegué al Día del Madre, le dije que me hagan. Yo llegué a la plaza porque yo no he hecho nada. Pasados todos los trámites administrativos, finalmente Juana pudo ejercer su cargo, sin presiones, durante solo 2 semanas, para luego aparecer muerta en el río Orcojahuira en marzo del 2012. Su muerte tenía una partida doble, por mujer y por discriminación política. La ley 243 contra el acoso. Bueno, ¿vieron el ejemplo donde claramente podemos ver situaciones de violencia política de género y de discriminación, ¿sí? Ella no podía asistir a las sesiones del consejo, se lo impedían, ¿sí? Y ella tenía un aspecto adicional, ¿o no? Estos aspectos que consideramos como interseccionalidad, que es el hecho de ser mujer indígena. Este caso fue el que puso sobre el tapete esta problemática y demuestra que si no se aborda estas formas de violencia o acoso político que parecen ser menores, esta expresión, al igual que pasa con otras formas de violencia de género, tienden a incrementarse, ¿sí? Porque penalmente pasó un femicidio, ¿sí? Entonces, no hay que desestimar estas prácticas de discriminación que se dan en distintos ámbitos de la vida público-política porque la experiencia demuestra que tienden a incrementarse, más aún pensando que nos encontramos en el contexto de América Latina que se caracteriza por la impunidad, ¿no? En especial contra toda forma de violencia de género y más aún con esta problemática de la violencia política de género que todavía es un tema que para muchos no puede identificarse, no se logra identificar ni reconocer por precisamente esta naturalización que se ha dado siempre como, y que es reconocida como el costo de hacer política para las mujeres. Y también quiero destacar que este caso, miren la lentitud del proceso, más allá que Bolivia se caracteriza por tener una normativa de avanzada para abordar esta expresión de violencia de género,
que recién la sentencia contra el caso de Juana Quispe, que fue asesinada en 2012, ha ocurrido 12 años después, este año, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar más el concepto en sí, en términos de lo que se fue suscitando en la academia y a través del rol de los movimientos de mujeres y de organismos internacionales, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué entendemos por acoso político o por violencia política en razón de género? Primero, cuando estamos hablando de esta expresión de violencia de género, tenemos que entender que estamos hablando de un problema mundial. Como ustedes vieron, teníamos líderes de América Latina en los ejemplos, líderes europeas, ¿m? Y que es independiente también, como les decía antes, de la ideología político-partidaria. Por eso es importante, como al principio decía Carlos también, que más allá de las diferencias ideológicas políticas, la violencia contra las mujeres, cuando se dedican, ejercen sus derechos políticos y electorales, independientemente de la fuerza política de pertenencia, tienden a sufrir esta expresión de violencia de género. Entonces, quiero destacar, y luego lo vamos a trabajar más, lo vamos a mencionar, que es importante que más allá de la fuerza política de pertenencia se puedan lograr estrategias de sororidad, ¿sí? Porque las investigaciones demuestran que estos proyectos de ley o las iniciativas contra la violencia política en razón de género se logran adoptar cuando se dejan de lado esas diferencias partidarias y se constituyen redes de acción, sobre todo al interior de la dinámica legislativa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de violencia política de género, estamos hablando que hay una desigualdad y violencia por motivos de género que está latente siempre a nivel social, ¿no? La sociedad, como les decía antes, y la política están relacionadas. Entonces, esa violencia de género que caracteriza a las sociedades latinoamericanas, en especial, se traspasa al ámbito político y tenemos que pensar que como estamos hablando de una expresión de violencia de género, estamos hablando de un problema estructural asociado a la persistencia del sistema patriarcal. Más allá de los logros que hemos logrado en los últimos años orientados a promover los derechos políticos de las mujeres, vemos que en la práctica estos derechos no se materializan, no se concretan, si no se pueden ejercer. Entonces esa igualdad formal que hemos logrado a través de las leyes no logran establecerse o concretarse en una igualdad real, ¿no? Después, por otro lado, el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas instaló esta problemática como un problema de derechos humanos, ¿no? Y atendiendo a que es importante diferenciar que la violencia política en general que vemos que lastimosamente está ocurriendo en distintos países de la región, donde los procesos electorales vemos que están acompañados por la muerte de muchos candidatos y candidatas, hay prácticas específicas de violencia que tienden a sufrir solo las mujeres por el hecho solo de ser mujer, ¿no? Como esas amenazas de violación, ¿m? O la sexualización. Y lo que se está viendo en la región, que hay cierto silencio, ¿sí? Porque sabemos que cuando las mujeres denuncian estos tipos de prácticas, muchas de ellas dicen que es el fin de sus carreras políticas. También vemos que faltan datos y evidencia que son necesarias para diseñar políticas públicas adecuadas. Y dentro de este marco estamos hablando que las democracias son desiguales e injustas en términos de género, a pesar que hay una minimización o normalización de esa violencia política de género, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esta realidad, ¿no? Y pasar a una democracia sustantiva donde se condigan los derechos políticos. Laura, tu micro se apagó. Sí, ahí está. Los derechos políticos se tienen que materializar, esos derechos políticos desde el marco, logrados en el marco legal, a la realidad en sí, ¿sí? Nosotros sabemos que las mujeres somos iguales, que los varones, que tenemos los mismos derechos, pero que en la práctica no ocurre eso, ¿no? Entonces, para avanzar hacia democracias sustantivas,
es necesario legislar y diseñar políticas públicas contra la violencia política de género. Así pasa la diapositiva. Y toda esta problemática, el reconocimiento de esta problemática, se dio en un contexto en particular. Hoy en día ya han pasado 30 años de la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Que es el primer tratado internacional en reconocer la violencia de género. Han habido distintos consensos regionales, en especial el consenso de Quito, instaló dos conceptos claves: la paridad de género, para aumentar en términos cuantitativos el acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana, y por otro lado otro concepto que es el del acoso y violencia política de género, y que a través del cual de este consenso regional se instó a los estados firmantes a adoptar medidas contra esta expresión de violencia de género, ¿no? Entonces estamos hablando de que resulta necesario promover acciones tendientes a modificar en términos cuantitativos la participación política de las mujeres, y por eso se promueve la adopción de leyes de paridad de género, y por otro lado que es necesario transformar el modo, ¿sí? O el escenario para ejercer los derechos políticos electorales de las mujeres, pensando en términos cualitativos y abordando la problemática de la violencia contra las mujeres en política. En ese contexto, en ese escenario regional, como les decía antes, Bolivia fue el país pionero en adoptar este tipo de ley, pionero a nivel mundial. Después, en 2015, tuvimos un punto de inflexión con la norma marco para consolidar la democracia paritaria, ¿sí? Que también introdujo el concepto de democracia paritaria, siendo algo novedoso en la región, la Declaración contra el Acoso y Violencia Política de Género de la OEA-CIN y la Agenda 2030. Así, hoy en día tenemos dos normas de carácter referencial para abordar esta problemática. Referencial quiere decir que quieren guiar, ¿sí? Que si bien no tienen un carácter vinculante, hay un compromiso de los estados orientados a adoptar medidas para abordar la violencia contra las mujeres en política. Tenemos la ley modelo interamericana de la OEA-CIN, que ahora vamos a trabajar con mayor detalle, y el protocolo modelo para partidos políticos de la OEA-CIN, ¿no? Este es todo el escenario donde se fue visibilizando y desnaturalizando la violencia contra las mujeres en política. Entonces, frente a todo lo que estuvimos conversando hasta el momento, vamos a estar trabajando sobre distintos aspectos, ¿no? Por un lado, ¿quién ejerce el acoso o violencia política en razón de género? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se identifica? Porque no todo hecho de violencia suscitada en el ámbito político o asociada al ejercicio de los derechos políticos y electorales es una manifestación de violencia política de género. También vamos a estar conversando contra quién se ejerce, cuándo, dónde y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y nos vamos a detener específicamente, ustedes como integrantes de los partidos políticos, qué se podría desarrollar al interior de estas instituciones que resultan clave para la competencia político-electoral. Entonces vamos a avanzar. Bueno, ¿cómo identificamos y cuáles son las manifestaciones que tiene esta expresión de violencia? Por un lado, cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres en política, estamos hablando de prácticas que afectan a las mujeres en forma descomunalmente mayor a que los varones. Por ejemplo, ese abordaje mediático y el abordaje de la prensa escrita que vimos, que como eso no suele ocurrir para los varones, y también, por ejemplo, las amenazas de violación que hemos visto también a través de ejemplos que no tienden a ser sufridas por varones, ¿sí? Y que se dirigen específicamente, o el motor impulsor de esas acciones, se basan por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? Porque, como les decía antes, está la idea de reproducir que el espacio
público político solo o cuasi exclusivo de dominio masculino, ¿no? Y por otro lado, tiene un impacto diferenciado sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que esas prácticas de violencia tienen consecuencias importantes para la trayectoria política de las mujeres. Muchas de ellas tienden a abandonar el espacio político electoral o eh, tienen menos aspiraciones a cargos o al ejercicio del poder público político. Ahora, más adelante vamos a estar trabajando sobre esas consecuencias específicas que implica la violencia contra las mujeres en política a nivel de la democracia, de la calidad de las democracias en general y específicamente para las mujeres. Bueno, ¿dónde vemos que puede darse la violencia contra las mujeres en política? Por un lado, en el ámbito público, ¿sí? Uno de los espacios principales donde se da este tipo de expresión de violencia de género es al interior de la dinámica de los partidos políticos. Y quiero escuchar si hay mujeres que me digan, o varones también, qué prácticas o en qué instancias específicas de la dinámica interna de los partidos políticos ustedes piensan que se dan más prácticas de violencia contra las mujeres en política. ¿Alguien quiere participar? ¿O quieren dar ¿Podrías algún repetir la ejemplo? pregunta, por favor? Sí, que ustedes en el día a día, el quehacer político, eh, seguramente como integrantes de partidos políticos, pueden reconocer o identificar en instancias claves donde se dan estas expresiones de violencia política de género. A ver, Olga, que había levantado la mano. Hola, Olga. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi ¿Qué nombre tal? es Olga Lejos, representante del Partido Demócrata Verde, y considero que una de las mayores maneras en que se da el tema del acoso político o la violencia, considero que también es parte de la violencia, es justamente el tema del acoso, ¿no? Que muchas veces las mujeres son más vulnerables, sucede en mayor porcentaje. Por ejemplo, para un tema de ascenso o para poder darle un cargo dentro de la política, muchas veces son acosadas hasta sexualmente, son presionadas y en la mayoría de casos, pues ellas dejan de ser partícipes de estos procesos. Muchas gracias, Olga. Víctor había levantado la mano. Sí, Víctor. Sí, bueno, lamentablemente en los partidos políticos no se da mucho la oportunidad a las mujeres en el tema de ejercer un cargo dentro interno del partido o de repente una postulación, ¿no? Siempre lo acaparan como se dice, el mal llamado machismo, ¿no? Que existe lamentablemente en nuestro país, que siempre quieren imponer las listas nada más para las candidaturas que siempre vemos, ¿no? Que siempre están solamente llena de varones o las comisiones entre los partidos también llena de varones, ¿no? Y no se da la oportunidad necesaria a las mujeres. Y hoy en día el Congreso ha eliminado la paridad, ¿no? La alternancia para las listas. O sea, ahora las listas ya no va a haber el tema de que tiene que ser hombre, mujer, sino van a haber listas de repente lleno de varones nada más, y ya no las mujeres, ya no se le está quitando la participación a las mujeres y que es necesario, porque hay muchas mujeres que son súper inteligentes, son súper, como se llama, saben, de repente tienen más habilidades que el hombre y no se le da la participación necesaria, como debe ser, y el respeto también entre los partidos. Muchas gracias, Víctor y Hingler, y ya escucho el comentario y seguimos avanzando porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, lo escuchamos, Hingler. Sí, hola. Bueno, Hola. en mi región siempre suele suceder eso. Bueno, soy del partido Somos Perú, soy de la región Ucayali. Siempre sucede ese tipo de críticas cuando una mujer asume el rol protagónico frente a un partido político. Y precisamente es por el hecho de que acá, o bueno, creo que en este tipo de regiones está muy marcado que la mujer está dedicada más a las tareas de los hogares, ¿no? Incluso los que no pertenecen a esa región, los que miran desde fuera, piensan que es así, tales como es el comentario que muchos de nosotros sabemos del que hizo un ministro, en el cual hacía referencia a que
las violaciones dentro de los hermanos Aguapún era parte de su costumbre, ¿no? Y a veces normalizamos muchos de ese tipo de esas cosas que quizá nunca hacemos algún tipo de observación o corrección referente a eso. Gracias. Gracias. Bueno, como ustedes dijeron, las que intervinieron, una de las instancias claves en los partidos políticos es la conformación de las listas electorales, ¿no? Si bien en la dinámica interna de los partidos suele haber estas prácticas de discriminación, muchas mujeres que han sido entrevistadas en la región dicen, ¿no?, que se las asocia más a tareas de servir el café, de la folletería, y no son convocadas a los momentos clave como la confección de las listas electorales. Y como ustedes decían, la alternancia es un aspecto clave, ¿sí? Porque las listas lo que demuestran, muchas veces, o en el caso de Bolivia, la alternancia es interpretada como una gestión compartida del cargo. Quiere decir, por ejemplo, si el cargo dura 4 años, 2 años le corresponde a la mujer y 2 años al varón. Por supuesto que eso es una mala interpretación y una forma de violencia política de género que usan los líderes políticos, pero la alternancia no significa eso, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. También vemos prácticas de violencia política de género en la Asamblea Nacional, en los consejos regionales, en los consejos deliberantes, en cualquier institución política, y como vimos en los medios de comunicación y el ciberespacio, que es uno de los espacios donde se está dando mayores prácticas de violencia contra las mujeres en política, porque ustedes saben que las campañas electorales se están apropiando específicamente de este espacio. También puede ocurrir la violencia contra las mujeres en política en el ámbito privado, en la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal. Y después piensen ustedes, ¿no?, cuando participan en forma activa en la competencia política electoral, encontramos ciertas manifestaciones de violencia contra las mujeres que se dan en el día a día del quehacer político, y hay otras que son específicamente asociadas a los procesos electorales. Es decir, las manifestaciones que vemos en la cotidianeidad del quehacer político se incrementan, ¿sí?, o se fortalecen o se manifiestan mucho más durante los procesos electorales, y a eso se adicionan prácticas específicas asociadas a los comicios, prácticas específicas o manifestaciones específicas de violencia contra las mujeres en política, precisamente porque en los procesos electorales es el momento donde está en juego la distribución del poder político y más aún en términos de género, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas vemos en la cotidianeidad del quehacer político? Vemos discriminación por motivos de género, descalificación y burla, la difamación sobre su vida privada, sexualización y cosificación en su quehacer político, reproducción de roles de género al interior de los partidos políticos. Muchas veces no reciben información clave para ejercer su cargo político, se les niega que asistan a reuniones, y también el tipo y cantidad de cobertura mediática que se les da. Y específicamente en el proceso electoral vemos que suelen dañarse las piezas de campaña, ¿sí?, de las mujeres candidatas, hay baja o nula asignación de recursos económicos, hay un desprestigio para candidatearse, o se las asignan los distritos que se sabe que el partido va a perder. También son posicionadas en las listas en ubicaciones con pocas posibilidades de ser electas, se brinda información falsa o faltante para la inscripción de candidatos. En Bolivia hay casos emblemáticos donde al momento de escribir la lista para dar cumplimiento, en principio fue con la cuota de género y después cuando pasaron a la paridad, que ponían el nombre, escribían en la lista a Juana, pero al momento de asumir el cargo aparecía Juan, ¿sí? Esto es el escándalo conocido como los candidatos travestis, ¿no? El tipo y cantidad de cobertura mediática, y que se las obliga a renunciar una vez que resultan electas, porque muchas leyes de paridad no tienen un sistema de suplencia que equipare el sexo del candidato o la candidata, ¿no? Entonces, como si hay una mujer que renuncia, asume alguien del sexo opuesto, es decir, un varón. Y así hay casos en la región, como el caso de las Manuelitas y las Juanitas en México, donde muchas mujeres recién electas renunciaron al cargo
y en su lugar asumieron varones. Veamos algunos ejemplos de lo que pasa en los procesos electorales. Miren, esto es en Hermosillo, en México, en el año 2015, en el desarrollo de un comicio. Dice este pancarta: las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón, y ven que hay una mujer embarazada, ¿no? Otros de México. Dice: loca, lesbiana e inexperta. La violencia política que viven las mujeres que buscan un lugar en las elecciones 2021. ¿No? ¿Y cuáles son las consecuencias que encontramos en la región de la violencia contra las mujeres en política? Es decir, ¿cómo afectan a la trayectoria de las mujeres y por qué afecta a la calidad de la democracia, ¿no? Por un lado, vemos que las mujeres frente a esta adversidad, porque ya de por sí sabemos que la política no se caracteriza por ser un lugar amigable, ¿no? Sabemos que hacer política significa que hay un espacio de hostilidad, y más aún para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres cuando en ese espacio de hostilidad son discriminadas y violentadas por el solo hecho de ser mujer? Vemos que muchas mujeres abandonan sus carreras políticas, ¿sí? No quieren sufrir esto que se conoce como el costo de hacer política. Muchas disminuyen sus aspiraciones a puestos de poder y toma de decisión. Hay una autodesvalorización y descalificación, desconfianza de sus capacidades, menor cantidad de mujeres en la oferta electoral, afecta negativamente su capacidad de liderazgo y tienen menores recursos para llevar adelante una campaña electoral. ¿Y por qué decimos que afecta a la democracia? Primero, porque estamos hablando de un problema de derechos humanos, ¿sí? Y en ese contexto vemos que las normas que propugnan por la igualdad entre ambos sexos y la no violencia de género no están siendo cumplidas. También hay ausencias de condiciones de equidad y justicia en términos de género. Los derechos humanos de las mujeres no son garantizados, y esto, por supuesto, que obstaculiza el avance hacia la igualdad sustantiva, ¿sí? El concepto de igualdad sustantiva quiere decir que los derechos efectivamente se concretan en la práctica, ¿sí? No que son solo del plano formal, sino que el plano formal se condice con la realidad y el desarrollo humano. ¿Qué podemos hacer frente a este problema que estuvimos caracterizando? Veamos qué es lo que se ha suscitado en la región. Primero, para eso tenemos que atender que no estamos en el vacío, ¿sí? Ya hay un marco normativo internacional de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Ya hay compromisos firmados por los estados que son pertinentes para abordar la violencia política en razón de género. Veamos. ¿Qué nos dice por un lado la Convención de Belén do Pará? ¿Sí? Dice en el artículo 4, y díganme ustedes si esto no es claramente una expresión de violencia contra las mujeres en política, que está haciendo referencia a esta problemática, ¿sí? La Convención de Belén do Pará dice que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y entre esos derechos se especifica el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Este mismo instrumento dice que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos. No lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo. Dice que los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Entonces, acá claramente se menciona que la violencia de género anula o restringe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, ya en la Convención de Belén do Pará encontramos una conceptualización de la violencia de género, se reconoce que tiene un impacto negativo sobre los derechos políticos, y habla que los estados tienen un deber de actuar al respecto a través de medios y políticas. Y hoy en día ya han pasado 30 años de esta convención, y es importante destacar el rol activo que ha tenido el mecanismo de seguimiento de esta convención,
que ha posibilitado visibilizar otras formas de violencia más ocultas, violencias de género, otras formas de violencia de género más ocultas, como es el hecho de la violencia política contra las mujeres, que por el hecho de conceptualizar este fenómeno, lo podemos empezar a identificar. Y yo les había hecho referencia a que uno de los logros que se dio en este escenario de avance para abordar y visibilizar la violencia política de género fue la Ley Interamericana de la OEA-CIM, que es la primera definición a nivel regional que se da sobre la violencia contra las mujeres en política. ¿Y cómo es definida? Miren, dice que es cualquier acción, conducta u omisión realizada en forma directa o a través de terceros, y acá quiero destacar que no solo los varones pueden ejercer violencia política de género, sino también hay mujeres que son funcionales al sistema patriarcal, que cuando ven que otra mujer se sale de esos estereotipos construidos históricamente, esos estereotipos de género, actúan violentando a las mujeres, muchas veces respondiendo al líder partidario, ¿no? Bueno, sigamos, dice, o a través de terceros que basaran su género, esto es clave, que el motor impulsor de estos tipos de actos es el solo hecho de ser mujer, que cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto, o sea, el propósito, o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Y por último dice, la violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Es decir, que la violencia política se vale de expresiones de violencia de género que ya han sido reconocidas legalmente. Por supuesto que como estamos hablando del ámbito de competencia político-electoral, hay manifestaciones propias, adoptan manifestaciones propias asociadas al quehacer político, ¿no? Además de la Convención de Belén do Pará y la Ley Modelo Interamericana, hay otros instrumentos también que facultan a los estados para actuar al respecto. Tenemos la CEDAW, ¿sí? Los artículos 7 y 8, la recomendación 23, 30 y 35 de esa convención, o sea, de la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, que ya la estuvimos mencionando, la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. También hay un protocolo modelo para partidos políticos de la OEA, que ahora lo vamos a mencionar más adelante, el consenso de Quito y en general toda la agenda regional de género que se está construyendo en la región, a pesar de los retrocesos que estamos viendo que se están dando lastimosamente en algunos países de América Latina, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es la violencia contra las mujeres en política, ya sabemos que existe un marco normativo internacional que faculta a los estados a actuar al respecto, y ahora en esta sección vamos a estar trabajando qué estrategias se han adoptado en América Latina, porque América Latina está a la vanguardia a nivel mundial en el diseño de estrategias, en el diseño e implementación de estrategias para hacer frente a la acoso y violencia de género. Entonces, ¿qué encontramos en la región? Por un lado, podemos destacar o diferenciar estos avances en dos dimensiones, en marcos regulatorios legales y otras políticas públicas que no son específicamente leyes. Cuando nos paramos en la dimensión legal, hoy en día encontramos a 14 países de América Latina que ya cuentan con legislación en materia de violencia política de género. Uno de los más recientes ha sido Chile, que ha incorporado hace unas semanas en la Ley Integral de Violencia de Género una conceptualización de la violencia política de género. Entonces tenemos, por un lado, leyes específicas sobre violencia política de género, que el caso pionero fue Bolivia, después tenemos a Costa Rica, a Perú, a Panamá. Por otro lado, hay países que incorporaron
la conceptualización de la violencia política de género en las leyes de violencia de género, como el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay. Y por otro lado tenemos marcos normativos que incorporan la violencia política de género en las leyes asociadas a la competencia político-electoral e instituciones políticas. Quiero destacar que estos tipos de legislación no son excluyentes, o sea, pueden coexistir, y estas políticas públicas que vamos a ver en la dimensión no legales también pueden coexistir. Es más, en el caso de Bolivia, en el año 2012 se adoptó la ley específica y en el año 2013 se incorporó a la Ley Integral de Violencia de Género. Y por supuesto que el mero hecho de legislar no quiere decir que la legislación sea efectiva. Hay muchos vacíos que encontramos al analizar el diseño del texto legal, como por ejemplo que no está claro, sobre todo en las leyes, en los marcos normativos que incorporan la violencia política en las leyes de violencia de género, que no está claro cuál es la ruta de atención institucional, es decir, a dónde tienen que ir las mujeres a denunciar, o por ejemplo, cuál es el organismo que va a sancionar esta expresión de violencia de género. Por otro lado, vemos que se han suscitado avances no legales, como el caso de los protocolos. El caso emblemático ha sido el de México, que antes de legislar se presentaron más de 43 proyectos de ley, pero en base a todos esos marcos normativos del ámbito internacional que estuvimos mencionando, el organismo electoral junto a otras instituciones, el organismo de justicia electoral con otras instituciones, promovió la adopción de un protocolo sobre los marcos normativos del ámbito internacional, los compromisos internacionales asumidos por el Estado, a la vez de las normas del ámbito nacional. Entonces diseñaron, antes de legislar, un protocolo contra la violencia política de género, porque como decíamos, ya hay instrumentos que facultan a los estados para actuar al respecto. También se han adoptado protocolos en las asambleas nacionales y protocolos al interior de los partidos políticos. También encontramos reglamentaciones y compromisos, sobre todo en la instancia electoral, y observatorios contra la violencia política de género de distintos tipos, en algunos casos gubernamentales, no gubernamentales o de carácter mixto, es decir, de las gubernamentales y no gubernamentales. Cuando estamos hablando de todas esas estrategias, que son las que predominan en la región, tenemos que pensar que tienen distintos aspectos que son clave, ¿sí? Que los podemos distinguir, ¿no? Entre esto que manifiesta esta diapositiva. Por un lado, es importante que conceptualicemos en forma clara qué es violencia política de género y qué no lo es, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer una nómina de manifestaciones claras de esas conductas que van a ser sancionadas, ¿no? Y por supuesto que estas manifestaciones de violencia política de género guardan relación con el contexto político, social e institucional de cada país en particular. No es la misma forma de violencia política de género que se puede dar en Argentina que en el caso de Bolivia, donde hemos conocido a mujeres indígenas que se le han cortado las trenzas, que se las han hecho caminar a través en la plaza pública como castigo, diciendo con carteles yo soy la corrupta, ¿sí? Entonces, o se le han quemado las casas. Entonces hay prácticas hay niveles de violencia distintos. Por otro lado, es clave que se definan las instituciones competentes, ¿sí? ¿Cuáles son las vías de denuncia? ¿Sí? Y acá hay un debate en cuanto si tiene que ser a través de la vía electoral o la vía penal. Los hechos demuestran que la vía penal resulta muy lenta, ¿no? Para el abordaje de la violencia política de género. Piensen ustedes, sobre todo, en los procesos electorales donde está en juego esa competencia político-electoral, que al momento que se resuelva a través de la vía penal ya terminó esa contienda electoral. Entonces están buscando mecanismos para poder actuar con celeridad en los procesos electorales cuando se ve afectado un derecho político o electoral de las mujeres en su diversidad.
También establecer sanciones, o sea, ¿cómo se sanciona la violencia política de género? A través de una multa, a través de sanciones penales, ¿no? Como puede ser que vaya a prisión un político o una política, ¿no? Establecer medidas de protección y reparación, por supuesto. Otro de los aspectos clave, como decíamos, que son una instancia donde se tienden a dar mayormente esas prácticas de violencia política de género, es incorporar en esas políticas públicas prescripciones hacia los partidos políticos y organizaciones políticas, y también prescripciones hacia los medios de comunicación y redes sociales como actores clave asociados a la dinámica democrática. ¿Y por qué es importante que tengamos marcos regulatorios contra la violencia política de género? Por un lado, porque estamos hablando del cumplimiento de los compromisos internacionales y normas nacionales que ya existen y son aplicables a esta problemática. Por otro lado, nos permite identificar y conceptualizar el problema y establecer competencias institucionales de acción. No es lo mismo tener un marco legal que no tenerlo, ¿sí? Y, por supuesto, mucho mejor si ese marco legal es efectivo y se puede llevar a la práctica, implementar en forma concreta. Porque la experiencia en la región demuestra que si bien hay avances legales, hay dificultades para poder implementarlos, y una de esas dificultades se ve también en el caso de Perú, que más adelante lo vamos a trabajar. ¿Qué se puede hacer entonces? Estrategias dentro del ámbito legislativo, ¿no? Por un lado, como les decía antes, es importante que a nivel de las asambleas nacionales y también subnacionales, apelar a la sororidad intrapartidaria e interpartidaria. Como les decía, los proyectos de ley que fueron saliendo en la región tienen que ver con una articulación de distintas fuerzas políticas a una red, de poder pensar que la violencia de género, independientemente de la ideología partidaria, las atraviesa a las mujeres por igual, ¿sí? Entonces, apelar a esa sororidad, diseñar protocolos específicos sobre esta problemática, establecer leyes o decretos que contemplen la violencia contra las mujeres en el ámbito político, los códigos de conducta o ética parlamentaria, comisiones de ética parlamentaria, comisiones especiales de investigación contra las mujeres en política, como se han adoptado en el caso de Bolivia, que también se pueda acudir ante estos hechos a la Comisión de Igualdad de Género o Mujer, grabar las sesiones, y también incorporar protocolos al interior de los partidos políticos. Acá les traje un ejemplo del protocolo que se adoptó en la Cámara de Diputados en Chile, para abordar específicamente la violencia política de género, que es distinta al acoso sexual en términos generales que se pueden dar en la instancia pública, porque estamos hablando específicamente, cuando hablamos de diputadas o de senadores, que son personas que detentan el poder político y la representación política, que es decir, que fueron electas, tienen el poder de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es un agravante mayor, porque tienen ese aval del pueblo, ¿no? Están ahí porque el pueblo los decidió. Bueno, entonces, ese protocolo en Chile nos habla de distintos aspectos. ¿Quién puede denunciar dentro de la Cámara de Diputados? Dice la víctima o su representante. También nos especifica cómo se puede denunciar, en este caso es escrita o verbal, dónde se denuncia, y acá es el coordinador de políticas de género, y el plazo para resolver la denuncia, que no tiene que exceder los 20 días hábiles de su presentación. Este mismo protocolo nos habla de distintos tipos de agresiones, ¿sí? O prácticas específicas que son consideradas violencia contra las mujeres políticas, si vemos que hay agresión leve, agresión menos grave, grave y gravísima, ¿sí? Por ejemplo, la agresión gravísima son todas aquellas donde se ejerce el uso de la fuerza, ¿no? Y a cada una de estas les corresponde un distinto tipo de sanción. Entiendo que ustedes van a tener este PowerPoint
Así que por cuestión de tiempo no voy a poder detenerme en absolutamente todo, pero igualmente ustedes me consultan cualquier cosa. Por otro lado, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer dentro de los partidos políticos? Por un lado, la adopción de protocolos de acción contra la violencia política hacia las mujeres, también incorporar esta problemática en las declaraciones o estatutos partidarios a través de acciones concretas de prevención, atención y sanción, apelar a los órganos de justicia intrapartidaria, también si no se puede resolver al interior de la dinámica interna, apelar al órgano electoral. Por otro lado, volviendo a la dinámica interna de la institución, que se puedan resolver a través de la Comisión de Ética, la Comisión de la Mujer, y es muy importante que se puedan realizar tareas de capacitación y sensibilización al interior de los partidos políticos. Esta es la ley modelo interamericana contra el acoso y la violencia política de género, que especifica acciones concretas hacia los partidos políticos u obligaciones, ¿no? Y nos habla que en los estatutos deben incorporar ciertos aspectos, ¿no? En los estatutos los partidos políticos tienen que tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, y rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política o en su propaganda política o electoral, y hay otras más, ¿no? Miren, destinar una parte de financiamiento público al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres y también desarrollar protocolos para prevenir esta problemática. Y miren, otro de los aspectos que me parece importante mencionar, que los partidos políticos, y esto es de carácter referencial, como les decía antes, deben informar sobre los casos conocidos y las vías establecidas para su resolución al organismo electoral. Entonces, si bien antes estábamos hablando de la ley modelo interamericana de la OEA, donde ya hay medidas prescriptivas hacia los partidos políticos u orientadoras hacia los partidos políticos, también les dije que se logró un protocolo modelo de partidos políticos para guiar a estas instituciones en el abordaje de esta problemática. Y ese protocolo modelo de partidos políticos establece, ¿sí?, medidas de reparación, ámbitos de aplicación, cuáles son los perpetradores, la instancia de aplicación, es decir, tenemos que considerar que la violencia política de género se da en el día a día del quehacer político, pero también en la competencia electoral, medidas de prevención, la conceptualización, que ya viene de la ley modelo que antes especificamos, hablamos sobre cómo se define la violencia contra las mujeres en política, da 18 manifestaciones concretas de estos tipos de prácticas, prohíbe las represalias, también establece sanciones, hay procedimientos de actuación, medidas cautelares y procedimiento para violencia económica, ¿no? Entonces, hay instrumentos para guiar a los partidos políticos en el abordaje de la violencia contra las mujeres en política, y algunos partidos de la región ya avanzaron en este sentido, ¿no? Miren la experiencia de Bolivia. En Bolivia, como les decía antes, Bolivia y México son los dos países que han avanzado principalmente en la región en el establecimiento de marcos legales, ¿no? En el caso de Bolivia, la ley 1096, si no me equivoco, no la logro ver, sí, que es la de organizaciones políticas, establece a la violencia política de género o acoso político de género como una infracción grave e infracción muy grave, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de faltas y distintos tipos de sanciones que se especifican en esa ley para los partidos políticos o para las organizaciones políticas en cuanto a situaciones de violencia contra las mujeres en política, ¿sí? A ver. Miren, esto también no voy a poder leer por cuestiones de tiempo, pero como les dije, ustedes van a tener el PowerPoint. Estas son todas prescripciones que se dan en la ley de Bolivia,
de las organizaciones políticas en lo que refiere al acoso o violencia política de género. Y algunos de los aspectos clave es, por ejemplo, en la instancia de nominación de candidaturas se aborda esta problemática, ¿sí? Por ejemplo, se dice que las organizaciones políticas deberán tomar en cuenta las denuncias de acoso y violencia política para su consideración al momento de nominar y elegir sus candidaturas. También, como es un deber de las organizaciones políticas, prevenir, denunciar y sancionar los casos de acoso y violencia política que pudieran surgir dentro de la organización política e informar al Tribunal Supremo Electoral sobre los casos atendidos y resueltos. Miren en México. En México, la violencia política de género es abordada en forma transversal a través de la modificación de distintos tipos de leyes. Y en lo que respecta a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres de razón de género y vigilar que cumplan las obligaciones a las que están sujetos. También en la Ley General de Partidos Políticos se establece que deben incorporar medidas o aspectos claves en la declaración de principios, en los estatutos, ¿sí? Y que se destinen fondos de recursos para la capacitación y promoción de liderazgos políticos femeninos. Y también se contempla como una obligación de los partidos políticos garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, es una obligación de estas instituciones, y también tienen la obligación de sancionar por medio de mecanismos y procedimientos internos estas expresiones de violencia política de género. Por otro lado, me parecía importante destacar, porque en especial el organismo electoral en México tiene un compromiso muy activo para actuar contra la violencia política de género, es que se han diseñado también lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen y reparen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ya vamos a ir al caso de Perú. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? Si alguien quiere decir algo, voy a abrir el chat que tengo un mensaje, no sé. Paridad horizontal, no tengo entendido que lo ideal es criticar la ciudad. Esto ya está. ¿Y qué dice paridad horizontal? No paridad per se. No sé, David, a qué te referís especialmente con la. Ustedes saben que está la paridad vertical, que es el orden de las listas, y en cuanto a la paridad horizontal estamos hablando del encabezamiento de esas listas, ¿sí? Entonces, vamos, sí, David, te escuchamos. Sí, era una precisión hecha hace unos 30 minutos por un compañero que había señalado que se eliminó la paridad. Y yo quería hacer una ligera precisión en la paridad horizontal, pero no la paridad per se. Pero sí, concuerdo que es un retroceso. Claro. Y ahora lo vamos a trabajar justamente cuando veamos el caso de Perú. Bueno, ¿qué ha pasado en Perú? Por un lado, quería compartir con ustedes qué ha pasado en su país con 22 años de cuotas de género. ¿Sí? Miren ustedes. En total ha habido un incremento, ¿sí? Cuando no tenían cuotas, hasta la implementación última de las cuotas, del 16,9%. El varón que llegó después, en la última vez, fue del 27,7% y vemos que nunca superó al 30% de mujeres. Esto estamos hablando con la implementación
de las cuotas de género. Nunca superó el 30%. ¿Qué pasó a posterior? Miren ustedes hoy donde se ubica Perú, ¿sí? Perú está con el 38,8%. ¿Sí? Por delante está Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua, Cuba y América Latina. Como podrán detectar, los países que están con mayor mujeres en el acceso a la Cámara de Diputados, son los países que adoptaron la paridad. Esto es lo que nos demuestra que la paridad funciona, ¿sí? La paridad funciona y logra su propósito, tiende a lograr su propósito, ¿sí? Porque sabemos que no todas las experiencias han sido exitosas, como la primera implementación de la paridad en Costa Rica, que ha significado un retroceso en el acceso de las mujeres a los cargos de representación política, precisamente porque había un escenario de fragmentación partidaria y las listas electorales fueron encabezadas predominantemente por varones, por lo cual accedieron mayoritariamente varones y implicó un retroceso en el nivel de mujeres en los cargos de representación ciudadana. ¿Sí? Entonces, acá lo ubican a Perú 38,8%. Miren cómo mejoró la posición del país, ¿no? Y si lo vemos hoy en día, a Perú a nivel mundial, en el ranking del IPU sobre 185 países, Perú aparece en el puesto 31, ¿sí? Con el 38,8%. Así que miren ustedes los resultados favorables que ha tenido la paridad. Y en estos grandes avances que ha tenido el país, el incorporar la paridad y legislar contra el acoso y violencia política de género, fue la adopción de esta ley específica 31.155, que cuando la analizamos presenta incongruencias o vacíos para poder ser implementada. Pero en principio veamos qué es lo que dice esta ley, ¿no? Esta ley nos habla que busca, el propósito es garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y establecer igualdad de condiciones. Y para eso hace falta mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción. Que precisamente el Jurado Nacional de Elecciones ha estado trabajando sobre estos aspectos y, como les decía, hay incongruencias que dificultan su implementación. Es por eso que a posteriori se presentó un proyecto de modificación de esta ley, que también es un hecho que está ocurriendo en distintos países que legislaron al respecto. Como les decía, legislar no es la panacea. Tenemos que establecer un diseño de texto legal que sea efectivo y que se pueda llevar efectivamente a la práctica, que efectivamente se pueda implementar. Por otro lado, esta norma dice quién la ejerce, puede ser una persona natural o jurídica, en forma individual o grupal. Muchas veces a través de las redes sociales se dan los trolls, ¿sí? O ese ataque donde se contratan varias personas para que ataquen a una candidata. Puede ser a través directa o de terceros, haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales. También dice contra quién se ejerce, el propósito y acciones comprendidas, que son 6 manifestaciones, ¿no? Acá están las manifestaciones, no me voy a detener por cuestiones de tiempo y además porque hay una revisión de estos tipos de manifestaciones, porque precisamente no están en forma clara cuál es la conducta que se quiere sancionar. También esta ley nos habla de las instituciones competentes para actuar, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, de Cultura, los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas, los gobiernos regionales y locales, y todo el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Si bien esta norma establece cuáles son las instituciones que tienen competencia de acción, no se establece en forma clara cuáles son las acciones a llevar por cada una de ellas. Es más, se establece al órgano electoral que va a sancionar cuando el órgano electoral en sí
no tiene una facultad para sancionatoria, que eso es lo que también se intenta modificar en ese proyecto de ley. Entonces, el proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones justamente se basa en estos 5 aspectos, ¿no? Estos 5 aspectos a través de una revisión crítica de la ley adoptada en el caso peruano. Por un lado, es que hay una duda sobre la naturaleza de la sanción, si es administrativa o penal. Por otro lado, ¿cuál es la conducta, como les decía antes, que se intenta prevenir? Que también hay una falta de definición expresa sobre la competencia en los casos de política, en los casos de acoso político de las distintas instituciones, que el Jurado Nacional Electoral no tiene competencia para regular el procedimiento sancionador, y la falta de claridad sobre los destinatarios, es decir, a quién intenta proteger la ley, ¿no? Entonces, en este contexto, este proyecto de ley 31.155, vemos que por un lado hace una modificación en cuanto al concepto que se utiliza, ¿sí? En principio en Perú se habló de acoso político de género precisamente por la historia de violencia política que caracteriza al país, entonces había una intención de no asociarla a la violencia política en general y por eso se habló de acoso político, pero en la región hay una tendencia a nombrar esta problemática como violencia a razón de género, ¿no? Entonces, propone un cambio de conceptualización, también detalla los grupos que deben ser atendidos, que no solo candidatas, sino también de elecciones primarias, o elecciones generales. Se señala que hay competencia del jurado, los jurados especiales electorales y el Jurado Nacional Electoral sobre los casos de violencia política contra las mujeres en los procesos electorales y de consulta popular, y se propone que las organizaciones políticas presenten reportes semestrales sobre los casos de violencia política que se presenten a su interior en un plazo de 6 meses, y en un plazo de 6 meses deben adecuarse a lo que dispone la ley. Por otro lado, se modifica la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas. En cuanto a la ley de organizaciones orgánica de elecciones, se desarrollan las sanciones administrativas, ¿sí? Y donde hay 6 artículos. Entiendo que ustedes tienen el proyecto de ley, donde pueden revisar específicamente cuáles son las sanciones que se dan y estas modificaciones a la ley 31.155, donde se clasifican estos tipos de conducta en diversos tipos, leves, graves y muy graves, y también hay sanciones de distintos tipos. Y en cuanto a las organizaciones políticas, establece distintos aspectos, entre ellos que tienen la obligación de incluir mecanismos de protección a las mujeres en su normativa interna, y de no hacerlo pueden ser suspendidos del registro de organizaciones políticas. Como ven, tiene aspectos esta modificatoria, tiene el propósito de poder implementar en forma efectiva, real, esa ley, ¿no? Y uno de los aspectos claves de poder facultar al Jurado Nacional de Elecciones como organismo sancionador, y también tiene la competencia de poder reglamentar esta ley, que al momento eso no podía ser asumido por la institución. Entonces, para ir concluyendo y escuchar las dudas que ustedes tengan, que tengamos un espacio para poder cerrar este encuentro, me parece importante destacar todas las acciones que viene realizando el Jurado Nacional de Elecciones contra la violencia hacia las mujeres en política,
porque también hay un compromiso muy fuerte, porque antes de legislar, el Jurado Nacional de Elecciones adoptó la definición de la ley modelo de la OEA para poder empezar a actuar contra la violencia política de género. ¿Y cuáles son las acciones que el jurado, algunas de las acciones que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho? Son mecanismos para el registro y atención y sanción de casos de acoso contra las mujeres candidatas, formularios de registro de casos, registro virtual de casos, también se da orientación a candidatas víctimas, elaboración de materiales de difusión, campañas de sensibilización, talleres dirigidos a las candidatas. Hay una ruta institucional para la denuncia y atención de las víctimas, materiales audiovisuales. Hay también distintos estudios empíricos de procesos electorales que denotan que la violencia política de género tiene una magnitud importante. Tenemos la plataforma Observa Igualdad y los pactos éticos electorales que han incluido esta expresión de violencia de género, donde distintos actores claves asociados a los procesos electorales se han comprometido a no ejercer estos tipos de prácticas. Entonces, ya para ir cerrando y poder abordar algunas preguntas que ustedes van a tener también en la instancia de evaluación final del taller, de esta capacitación, me gustaría que cerremos con algunos aspectos claves, ¿no? Para abordar la violencia contra las mujeres en política. Por un lado, que resulta clave reconocer e identificar esta problemática, ¿sí? Para eso hace falta sensibilizar. Pensar en instancias como las que hemos tenido hoy, ¿no? De poder deshilar qué es la violencia contra las mujeres en política, qué es lo que se está dando en la región, cómo la podemos prevenir, sancionar, ¿no? Cómo podemos hacer para que estos hechos no queden en la impunidad. Para eso es clave que se adopten e implementen en forma efectiva marcos regulatorios, y como estuvimos hablando, que pueden ser legales y no legales, y que no solo alcanza con legislar, sino que ese diseño del texto legal debe ser efectivo, ¿no? Porque veíamos en el caso de Perú, por ejemplo, que hay incongruencias que impiden su efectiva implementación. Por otro lado, definir las instituciones que tienen competencia de acción, eso que debe quedar claro, cómo articulan entre ellas, a dónde debe ir la mujer a denunciar, quién va a sancionar, ¿sí? Y también quién va a acompañar a la víctima en todo ese proceso que sabemos que es muy duro, y como les decía antes, muchas mujeres no denuncian porque no pueden identificarlo, y si la identifican, saben que van contra su carrera política, porque en general la violencia política de género suele provenir del líder político y las mujeres sufren violencia política de género, en especial durante las campañas electorales, no solo de su propio partido de pertenencia, sino también de partidos opositores. Establecer una ruta de abordaje institucional, identificar las instituciones de apoyo a la víctima, y apelar a la solidaridad intra e interpartidaria. Porque la violencia política de género no es un problema que compete solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, como estuvimos hablando, afecta la calidad de las democracias, es un problema de derechos humanos que debe ser abordado por los estados porque tienen el deber de hacerlo y no están en el vacío. Ya vimos que hay marcos normativos internacionales y también normas del ámbito nacional que son aplicables al respecto, y pensar en la construcción también, ya por último, de redes de apoyo. Todo eso con el propósito que los casos sean resueltos en forma adecuada y que no queden en la impunidad. Así que bueno, muchas gracias. Creo que no hay más nada. Los y las escucho a ustedes, a ver si tienen algunas dudas en los últimos minutos que nos quedan. Dejo de compartir pantalla, ¿sí?
Acá tengo un comentario en el chat, a ver. Cuba y Nicaragua son regímenes autoritarios, no sé si buen ejemplo a imitar. En Nicaragua yo no dije que sea un ejemplo a imitar, sino que estábamos hablando del número en términos cuantitativos que hay, y Nicaragua, bueno, tiene paridad. No estoy hablando de qué tipo de régimen político es, sino estaba hablando en términos cuantitativos, que son países que denotan mayor presencia de mujeres en la Cámara de Diputados. ¿Alguien más quiere hacer una...? Nadie dijo que había que imitar esos regímenes. ¿Alguien más quiere hacer alguna mención? Sí, Olga, la escuchamos. Sí, en realidad en general quería comentarlo de que muchas veces, sobre todo la mayoría de varones, en el tema en general en sí, por ejemplo, el día de hoy hemos visto que es la no violencia contra la mujer, más que nada por el tema de participación político. No estábamos hablando de cuánto ha trabajado, cuánto no ha trabajado, si han robado, si no han robado. Obviamente que nosotros como juventud estamos aquí el día de hoy para realizar todas las mejoras de manera global. Pero antes de eso, también el punto que han tocado el día de hoy es muy importante, ya que un gran porcentaje de mujeres se retira, luego no termina la participación de una manera política. Así que muchas gracias por tus acotaciones, Laura. Y esperamos que esto no solamente quede en leyes, que no solamente quede en palabras, sino que se siga apoyando de manera general y que sobre todo se respete, ¿no? Y como decían muchos de mis compañeros, sobre todo que se realice la paridad horizontal, ya que no solamente queremos ser partícipe, como se dice vulgarmente, de finta, o que simplemente nos coloquen en la lista y una vez que lleguemos adentro no nos permitan ser parte de, porque lo que queremos nosotros es ser escuchadas. Muchas veces una persona, o así como los hombres tienen su punto de vista, pues una mujer de repente puede tener un poco un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, en la combinación de ambos, pues puede salir un bonito trabajo. Y es la manera en que esperamos que trabaje de aquí en adelante el Perú, pues. Y que más que se respete, que esto cambie el pensamiento de muchas personas y que así a futuro lo vean de una manera normal, de que una mujer pueda ser partícipe y que puede dar las mismas acotaciones o incluso, ¿por qué no mejores en algún momento que un varón? O sea, tener las mismas oportunidades de manera general. Gracias, eso sería todo. No, gracias a usted, Olga. Por supuesto que esto es un cambio, es una transformación cultural que no se da en forma inmediata, ¿no? Pero el hecho de tener leyes y otros tipos de políticas públicas precisamente impulsan esa transformación cultural asociada a la participación política de las mujeres. Así que estos mecanismos son necesarios, ¿sí? Y además es una problemática real, ¿sí? Hemos visto, como les dije antes, el asesinato de mujeres políticas, Juana Quispe, Berta Cáceres, Mariel Franco. Entonces, estas formas de violencia política de género que tienden a minimizarse, no debe ser así, deben ser sancionadas y desnaturalizadas, ¿no? Porque ante la impunidad se tienden a incrementar estas expresiones de violencia política de género. Sí, David, te escuchamos. Me disculpo por la cantidad de preguntas. Me parece que ¿No? la he puesto mucho en el chat. Es que me No, causa mucha algunas curiosidad. no son preguntas, en general no son preguntas, son apreciaciones, pero por supuesto que son válidas y es muy importante que se despierte este interés o esta perspectiva crítica, ¿no? Así que te escuchamos. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo seguí el proceso constituyente de Chile, sobre todo el segundo, cuando se aplicó la paridad. Y en los distritos había algunos candidatos varones que habían obtenido, por ejemplo, 50.000, 60.000 votos, pero no se eligieron a ellos en nombre de la paridad. Es decir, se eligió a la mujer que tenía 20.000 o 10.000 votos. Creo que ahí viene una crítica a la paridad. Entonces, ¿se podría concebir la paridad tomando en cuenta que se va a elegir, en este caso, por
sexo o por género en lugar de la votación más alta, porque en el segundo proceso constituyente de Chile ocurrió así en varios distritos, creo que en el 4 y en el 8. Y bueno, lo que dices tú, David, hay un cuestionamiento, ¿no? Porque una cosa es la paridad establecida formalmente a través de la legislación y otra es la paridad, asegurar la paridad de resultados. No he seguido atentamente el caso de Chile, pero sí sé que en algunos distritos de México el organismo electoral ha hecho su intervención para que la paridad resulte, más allá de los resultados de la elección, la paridad resulte en los hechos. Y sí hay un cuestionamiento y un debate, ¿no? En cuanto a hasta dónde la paridad, ¿no? Justamente por los aspectos que estaba mencionando, ¿no? Si fue votado más un varón, ¿debería entrar una mujer o no, no? Pero bueno, ese es un tema que está en agenda y se está visibilizando en la región, ¿sí? La paridad está dónde, ¿no? Así que bueno, muchas gracias David por tu intervención. Tenemos en el chat una intervención de Víctor que dice, ¿qué política se puede utilizar para poder hacer mayor la participación a las mujeres, para poder hacer mayor participación a las mujeres en los partidos políticos, ¿no? Bueno, por un lado, hacer instancias de capacitación, empoderamiento hacia las mujeres, establecer mecanismos de paridad para las elecciones internas, abordar también esta problemática de la violencia política de género y establecer protocolos, ¿no? Deberían poder democratizar en términos de género la dinámica de las organizaciones políticas. Espero haber respondido a tu inquietud, Víctor. Cualquier cosa me vuelves a consultar. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación o pregunta? Ustedes tienen después, a ver, perfecto, Víctor. Ustedes luego van a tener 8 preguntas asociadas a esta instancia participativa, donde hay multiple choice, donde van a poder bueno, evaluar sus conocimientos sobre lo que hemos estado trabajando, ¿no? No sé si algo más quieren preguntar. Tenemos 14 minutos, más o menos, para las inquietudes que tengan al momento. Bueno, Jordan, no sé si no hay más preguntas, ¿cómo quieres que sigamos? Ellos creo que también tienen acceso al documento escrito, ¿no es cierto? Sí, Laura, bueno, en realidad era un estimado el tiempo de exposición hasta las 8:30, pero por lo visto igual se han abordado todos los temas que se tenían proyectados y de no haber pues más consultas por parte de las y los participantes, pues podríamos dar por culminada esa sesión. Y bueno, agradecerte, Laura, por toda la paciencia en todo este proceso de coordinación y también agradecerte por la excelente exposición. Ha quedado muy súper claro, ha sido muy dinámico con muchos ejemplos y siempre tratamos de abordar toda esta mirada a nivel de Latinoamérica también y luego aterrizarlo en el caso peruano. Y bueno, muchísimas gracias. Si quizás te quieras despedir de los participantes, igual yo todavía voy a dar las algunas indicaciones posteriores. Bueno, sí, gracias Jordan por tus comentarios y para mí es muy importante poder participar en estas instancias de capacitación que sabemos que son clave para poder identificar y visibilizar esta problemática y empezar a orientarnos en qué podemos hacer, ¿no? Porque los partidos políticos también están enfrentando esta situación donde se están denunciando estos tipos de casos, pero no se sabe bien cómo abordarlos. Yo estoy a disposición de ustedes, si gustan yo puedo compartir mi correo electrónico, cualquier inquietud que tengan me pueden consultar, así que bueno, espero que les haya sido útil esta sesión y bueno, espero verlos o oírlos, porque verlos y verlas no las vi, en otra oportunidad. Así que bueno, un gusto y bueno, estamos en contacto. Laura, solo un minuto, quizás sí, bueno, los participantes podrían encender su cámara para tomar una foto. La sesión pasada no Ah, llegamos a tomar. A ver, los participantes sí, que puedan, damos algunos segundos mientras van prendiendo sus cámaras. ahora los veo, los y las veo. Sí.
Bueno, mientras van prendiendo, igual darles la indicación como en todas las sesiones, voy a pausar la grabación.